En los ríos de Europa existen unas pequeñas criaturas que parecen haber sido creadas por error, sumando las partes aisladas de diversas especies. Se trata del desmán, un mamífero de la familia de los topos que cambió la excavación por el buceo y que debido a su extravagante morfología a veces es llamado el ornitorrinco europeo. Su cuerpo de topo está acompañado de una gran trompa, una cola escamosa y patas de pato, y además es una especie productora de almizcle. El desmán es carnívoro y su alimentación se basa principalmente en invertebrados que captura en el lecho de los ríos. A pesar de su cuerpo rechoncho, es un rápido nadador. Tiene hiperdesarrollado el sentido del tacto, que emplea con su trompa, mientras que la visión y la audición parecen funciones casi vestigiales. Es nocturno y se esconde en madrigueras y oquedades bajo los árboles inmediatos a los ríos. Su linaje se extiende 30 millones de años y su distribución fue amplia hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, desde los años 70, la contaminación química de los ríos, la construcción de presas, los eventos de sequía y la introducción de especies invasoras, como el bisón americano, han llevado a los desmanes a un fenómeno conocido como vórtice de extinción. La suma acumulada de todos estos factores estresantes les está llevando a la rápida desaparición. La tendencia demográfica de las últimas 3 décadas nos indica que los llamados ornitorrincos europeos están cerca de perecer para siempre. Estas criaturas llevan en la Tierra 30 millones de años, soportando cambios climáticos drásticos, adaptándose a la diversidad de los ecosistemas y su biodiversidad cambiante. Pero las acciones humanas en las últimas décadas parecen ser la más dura prueba a la que se hayan enfrentado. Aunque los habitantes del campo siempre lo conocieron, el desmán fue descubierto y clasificado para la ciencia en el siglo XVII, momento a partir del cual aparece representado en algunos de los llamados bestiarios, rudimentarias enciclopedias de fauna donde hasta hace no tanto tiempo los seres mitológicos aparecían mezclados con los terrenales, si bien algunos seres terrenales, como los lobos o los leones, en muchas ocasiones eran dotados de características mitológicas. Debido a su extrañeza, el desmán fue clasificado de diferentes formas, como hablaremos en este vídeo. Existen 2 especies de desmán en la actualidad, el desmán ruso y el desmán ibérico, ambas en peligro crítico de extinción. En este vídeo quiero invitaros a saber más sobre el desmán y en concreto vamos a centrarnos en la especie ibérica. Lo que vais a ver a continuación es una entrevista a Jorge González Esteban, doctor en biología por la Universidad de Barcelona y propietario de la consultoría ambiental DESMA, que lleva 35 años trabajando con la recuperación del desmán ibérico y otras especies amenazadas. Jorge nos hablará sobre la historia natural de este mamífero, sobre las causas de su declive y sobre qué podemos hacer para evitar que esta criatura única desaparezca de nuestros ríos. Por sus conocimientos, su gran capacidad explicativa y por haber dedicado su vida a luchar contra la extinción del desmán, considero que es un privilegio escuchar lo que Jorge tiene que contar sobre esta especie. Espero que disfrutéis de esta conversación tanto como yo lo hice. Estamos en esta ocasión con Jorge González Esteban, que es el propietario de una empresa, una consultoría ambiental sobre especies en peligro de extinción, que se llama DESMA y que lleva en torno a, creo recordar que me dijiste, entre 15 y 20 años trabajando con el desmán ibérico. 35 ya. 35 años trabajando con el desmán ibérico, que es algo así como, diríamos, nuestro ornitorrinco, ¿no? El mamífero placentario o uno de los mamíferos placentarios más curiosos y más extravagantes, y que ahora vamos a hablar de él. ¿Hay alguna cosa que quieres comentar sobre esta iniciativa, Jorge, sobre DESMA y lo que estáis haciendo? No, lo has dicho en pocas palabras, no tiene más misterio que eso.
hace mucho tiempo que empezamos a trabajar con mamíferos, primero con roedores y luego con especies amenazadas, con bisón europeo, con desmán, con algunas exóticas, coipú, bisón americano. Esa es nuestra trayectoria, la trayectoria de Desma. Al final los recursos son limitados y se concentran en unas pocas especies que son las que nos han preocupado durante estos últimos años. Esta especie, además de ser extraña en términos de su anatomía, en términos de su historia evolutiva que ahora nos contarás, es una especie que ha sido desconocida, ¿verdad? Es una especie que de alguna manera ha pasado desapercibida hasta hace poco tiempo, ¿no? Hombre, es una especie que no pone de su parte. Vive de noche, su actividad es principalmente nocturna, vive en los ríos, en las orillas de los ríos. A pesar de que ha sido abundante, relativamente abundante, no es una especie que mantenga una densidad alta, no ha servido, digamos, o no se le ha encontrado una utilidad práctica nunca, y entonces no ha sido relativamente lo que llamamos popular, popular como haya podido ser la rata de agua, que compartiendo en muchos lugares hábitat daba de comer y entretenía mucha gente. La gente sí la ha conocido. Digamos que el pescador, la gente que pasa muchas horas en el río, el pescador fluvial la conocía y la ponía nombre, la ponía mote. Unos le llamaban morro de escopeta por esa trompa que tiene, otros le han llamado de otras maneras, almizclera o aguarón o rata de... Muchas veces confundiendo la rata de agua, otras especies con esta misma, pero nunca ha sido algo popular y esa popularidad no ha trascendido, no forma parte, digamos, ni del acervo popular, ni los niños los niños conocen antes, yo qué sé, la jirafa, el león, el propio ornitorrinco. Seguramente habrá chavales que le conozcan, pero no conocen al suyo, al ornitorrinco ibérico. Le llamamos ornitorrinco porque está hecho de trozos, como el propio ornitorrinco. Nuestro desmán tiene trompa, tiene nariz un poco de elefante, tiene patas de pato. Parece que está hecho a base de retales, pero a pesar de ser tan singular, a pesar de haber podido ser emblemático, de salir en las monedas como sale el ornitorrinco en las monedas de su país, a pesar de eso, en el nuestro no es un animal que la gente conoce. En la ponencia que nos diste ayer en el Foro para la Conservación de la Naturaleza, una iniciativa maravillosa y de la que estoy muy agradecido de haber podido participar y conocer gente como tú, nos comentaste que no es hasta el siglo XVII, ¿verdad?, que esta especie pasa a ser recogida para los ojos de la ciencia, ¿no? A pesar de que, como dices, la gente de los campos le daba todos estos nombres, era muy abundante. ¿Cómo es posible, no?, que hasta... Bueno, hay que entenderlo como una, digamos, una manera natural de entrar. Es hasta cierto punto lógico la ciencia como hoy la conocemos, o esos tratados o libros que se van creciendo, van mejorándose en los últimos 500 años, empiezan en ese momento. Esta forma de vida, esta especie de ratón gordito y feliz que se ha mantenido durante 30 millones de años, esta forma de vida, aunque no exactamente nuestro desmán, pero ha habido desmanes o cosas parecidas desde hace al menos 30 millones de años, y esta forma gordita ha vivido feliz en nuestros ríos, y no ha sido hasta hace 400 años que se ha incorporado a la literatura científica. En un primer momento formando parte de tratados de historia natural, en donde acompañaba al unicornio, a la sirena, al grifo, animales fantásticos, y poco a poco, siglo a siglo, hasta llegar al 20, en el que ya empieza a formar parte
como otras muchas especies de las faunas ya más modernas, sistemáticas, en donde se preocupan por su biología y por aspectos ya propios de la zoología moderna. Sí, la verdad es que por su forma de vida, por su tamaño, porque tiene un aspecto más bien pintoresco o caricaturesco más que imponente, como puede ser un unicornio, tal vez no, no encaja dentro de lo que sería una criatura mitológica, pero por su extrañeza sí que, bueno, puede ser tanto más extraño que un unicornio o que un grifo, ¿no? Porque la gente, cuando tiene oportunidad de acompañarnos en alguno de los campeos y lo ve en el cubo, siempre solemos tenerlo en un cubo mientras lo manejamos, en un cubo con hierba y un cubo tranquilo donde el animal reposa. Cuando lo ve en ese cubo siempre dice lo mismo. Qué bonito, pero qué pequeño, ¿no? La gente siempre espera algo más. Si el desmán, en vez de pesar 70, 60 gramos como pesa, hubiera pesado 1 kilo, 2 kilos o 3, yo creo que el tamaño importa, ya todos lo sabemos. El desmán hubiera sido mucho más popular y mucho más conocido. Entonces, 30 millones de años, ¿verdad? Comentabas en la charla de ayer, que llevan animales muy parecidos a los desmanes en la faz de la Tierra. Pero no es hasta el siglo XVII que se registra para la ciencia, pero bueno, de aquella forma también, ¿no? Porque hay un proceso progresivo que tarda mucho tiempo y en el que se va a entender dónde está clasificada la especie, con qué otras especies está emparentada, etcétera. Cuéntanos un poco. Sí, tenemos que entender eso como un proceso normal, el proceso lógico. En el siglo XVI, sobre todo ligado al comercio con lo que entonces se llamaban las Indias, las occidentales eran las nuestras, las orientales eran las que trabajaban otros países. A Europa llega información en forma de grabados o en forma de muestras de pieles de animales conservados en determinadas condiciones, llegan a los puertos mercantes y los eruditos de la época se desviven por recoger aquella diversidad del planeta, aquel aluvión de animales y plantas que llegaban, algunos vivos, otros, como digo, más o menos conservados, y es en ese momento donde hay una verdadera conciencia en la Europa de entonces, porque hay un mundo fantástico, hay un mundo desconocido, y el desmán, no el nuestro, en ese momento lo que llega al primer señor, a Clusius, al primer señor que registra en su historia natural uno de estos animales, el desmán ruso. Ese es el momento en el que aparece por primera vez en los libros de esta historia natural, de una manera absolutamente, digamos, anecdótica, pero igual que aparecen los primeros armadillos o las aves del paraíso, anecdótica y tan digamos, tan puntual o tan intrascendente como que es una triste piel envuelta en un paño que un amigo de Clusius, del famoso botánico Clusius, le hacen llegar una piel en un paño húmedo. Él la abre y se da cuenta que aquella especie, aquella piel no había sido descrita hasta ahora. El desmán pasará, ese desmán que luego conoceremos como desmán ruso, pasará 2 siglos siendo registrado en las faunas, en las historias naturales, siendo registrado como un animal extraño, como un dibujo extraño al que se le van añadiendo ojos, lengua, rabo. Todavía no se advierte en él ninguna utilidad. Pronto se verá que tiene una glándula de almizcle y se le relacionará en aquellos tratados pues con unas relaciones tan pintorescas, basadas, como digo, únicamente en la utilidad. Se le relacionará con la civeta, con la hiena o con las zarigüeyas, por poseer todos, por tener en común las glándulas de almizcle. Hay que pensar que el almizcle era utilizado entonces de una manera, era apreciado, era utilizado en perfumería y en algunas otras aplicaciones, y se le buscará esa utilidad, se le
relacionará, como digo, con esas especies, una relación un tanto chocante, pero sin más. O sea, una notación en aquellos libros de historia basada en una piel, en una muestra muy concreta y sin anotar nada que tenga que ver con otros aspectos de su biología. Los distintos autores siempre abundan en la idea de no sabemos de dónde ha salido, no sabemos, sabemos quién nos lo dio o quién se lo dio a este señor, reproducimos el dibujo y pensamos que puede tener cierta utilidad. Eran los libros, los tratados de entonces, se basaban en criterios que ahora nos parecen insuficientes, pero tenemos que pensar que en aquellos momentos aquellos personajes eran auténticos héroes, sí. Porque en un mundo en que lo que primaba era la utilidad, ellos se esforzaban en componer unos listados, unos inventarios de lo que hoy conocemos como biodiversidad y que a ellos les debía parecer algo realmente extraordinario. Entonces, debido a características como la posesión bueno, te imagino que serán unas glándulas, ¿no?, para la producción del almizcle y otro tipo de factores, fue clasificado en estos bestiarios, en esta biología primitiva, vamos a decir, como una especie emparentada con las civetas, con las hienas, con, bueno, evidentemente especies que no están evolutivamente muy emparentadas con el desmán. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué parientes presentes son los más cercanos? Es decir, ¿qué animales están más emparentados con él? Para que nos hagamos una idea. Porque has comentado antes que la especie puede más o menos identificarse en un linaje de unos 30 millones de años. ¿Qué especies están emparentadas con? Cuéntanos, háblanos un poco sobre esa taxonomía. En relación a lo que decías antes, tienes que pensar que aquellos inventarios de utilidad, aquellas primeras faunas, no establecían tanto una relación de parentesco como de esa propia utilidad que hablábamos. Piensa que hasta el siglo XVIII los cuadrúpedos dentro de esos libros aparecían como cuadrúpedos, como relacionados los reptiles y los mamíferos, solo por el hecho de tener 4 patas, pero nunca estableciendo esa relación, esa filogenia que hoy entendemos, esa relación derivada de unos y otros. Los desmanes de hoy sabemos que podemos denominarles como topos de río. O sea, son animales que tienen como primos cercanos a los topos, esos topos que estropean nuestros jardines, nuestras huertas. Hace aproximadamente 32 millones de años aparece la forma topo, esa forma terrestre, y poco después, emparentada con estos topos de tierra, estos topos de jardín, van a aparecer nuestros desmanes. Hoy la genética nos dice que sus parientes más cercanos no son cosas tan fantásticas como la hiena, la tibeta o la zarigüeya, sino animales relativamente similares y que no son muy cercanos y que todos conocemos como son esos topos. Sí. Bueno, un topo de agua con unas características físicas muy específicas y que quiero que tratemos. Es decir, ¿por qué el desmán es tan raro? Háblanos de esta trompa característica. Ayer nos contaste algo que a mí me dejó alucinado y que creo que a la gente que vea el vídeo le va a gustar mucho, y es que tienen es un animal enfocado en el tacto, ¿verdad? Y tienen una forma muy muy determinada de orientarse en el fondo de los ríos, ¿verdad? Es una especie buceadora, como hemos dicho, además de ser nuestro ornitorrinco por su extrañeza, también por su apariencia, yo diría casi, ¿no? La cola que tiene, la forma de vivir en los ríos, ¿no? La forma de moverse casi, ¿no? Pero nos hablaste de una serie de cosas que eran fascinantes. Háblanos de esas particularidades que tiene la especie. Bueno, hubo una época dorada de los desmanes hace ya 15-20 millones de años en donde había muchos
muchos tipos y variedades, y hoy actualmente nos quedan solo 2 especies, el desmán ruso, que vive en Rusia y Kazajstán, en la Ucrania, en la tristemente famosa Ucrania, y nuestro desmán, el desmán ibérico. Los dos son parecidos, se mueven en el agua, toman su alimento en el agua. El desmán ruso prefiere aguas lentas y el nuestro aguas rápidas. Dicho esto, en relación a lo que me preguntas, son como parientes cercanos de los topos, viven en la tierra, en las orillas, no excavan sus madrigueras. El ruso es algo más excavador, pero el nuestro aprovecha grietas, vive en las orillas y se alimenta en el agua. En esas condiciones de subterráneas y subacuáticas, cuando vemos la foto del desmán, siempre echamos en falta, pues eso, ojos y orejas. Entonces, esas condiciones, como digo, subacuáticas y subterráneas, hacen que, como comentabas, el sentido del tacto esté sumamente desarrollado, y su manera de relacionarse con el medio, su manera de entender y de ver el medio sea a partir del tacto. De hecho, estos animales subacuáticos, también hay una especie de topo acuático norteamericano que lo tienen unos órganos, los topos también lo tienen, pero esto es muy desarrollado. Los órganos de Eimer son unos órganos especiales de relacionarse con el medio, unos órganos que se distribuyen por la epidermis, por el cuerpo, principalmente en la trompa, que le permiten, a través de la presión mecánica, entender el mundo. Luego el desmán está cubierto de pelos especializados, de vibrisas, de pelos muy especializados en el tacto, en la trompa, en las manos. O sea, ver un desmán de cerca es un espectáculo, como todos los pelos recubren la piel, adquieren formas de escama, de cerdas rectas. El desmán se mueve por el fondo del río, tocándolo y explorándolo todo, identificando sus presas, su ambiente, ve el mundo a través necesita tocarlo. También utiliza el olfato, pero de una manera muy especial. Él va, como digo, por el lecho del río buscando el alimento, y va lanzando un chorro de aire, un chorro muy rápido de burbujas neutras, porque salen de su respiración. Ese chorro de burbujas vuelve, o parte de esas burbujas, una vez que tocan el sustrato, vuelve a ingerirlas, y saboreándolas conoce qué es lo que le rodea, sabe identificar si aquello es un alimento, es un sustrato de tal o de cual manera. Esto se ha estudiado de una manera detallada en el desmán ruso, no tanto en el nuestro, pero por observaciones en cautividad en el desmán ibérico se piensa que el mecanismo puede ser similar. Se ha visto que el desmán ibérico en filmaciones, en grabaciones de vídeo, se maneja de igual manera en los fondos, con esa manera tan peculiar de ver el mundo. Por lo tanto, una especie con unas adaptaciones muy concretas a esta vida en los ríos, como nos comentabas, el desmán ruso, más adaptado a cauces lentos y amplios, nuestro desmán de zonas de agua rápida, ¿no? De aguas rápidas, que está enfocado en cazar en el lecho marino, ¿no? En el lecho de los ríos, usando toda esta serie de adaptaciones táctiles, ¿no? Un aparato, ¿cómo has llamado la trompa que tiene? Los órganos de Eimer se llaman. Los órganos de Eimer, una adaptación muy específica al tacto, que solo se ve en otra especie americana no emparentada, ¿no? Bueno, tendrán evoluciones, será convergencia evolutiva, ¿no? Tendrán caminos evolutivos distintos, pero que desde luego es una adaptación extrañísima. Tiene también las manos palmeadas, ¿verdad? Como si fuese un anfibio, ¿no? Como si fuese una rana. Luego tiene el almizcle. ¿Para qué utilizan el almizcle los desmanes? El almizcle en nuestro desmán, en el desmán ibérico, no es, digamos, que no tiene una glándula grande como la pueden tener. Por eso al principio se clasificó
el primer desmán, el ruso, el que se conoció primero, sí tiene un depósito, o sea, tiene unas glándulas perianales cuya secreción acumula en unas vesículas. Es algo notable, visible, llega a producir olor digamos que puede captar el que lo manipula, pero nuestro desmán no. Nuestro desmán tiene esas glándulas en torno al ano, pero no tiene acumulación. ¿Para qué le sirve? Pensamos que más que protegerle del agua, siempre se ha relacionado el almizcle con una sustancia que protege el pelo, que permite tenerlo limpio, graso, que pueda servir para repeler el agua. Siempre se ha pensado en ese objetivo, en esa finalidad del almizcle como algo principal. En el nuestro, al no haber acumulación, al no haber vesículas, no dispone de sustancia suficiente para darle esa utilidad de protección del celo. Probablemente tiene que ver algo más con la comunicación entre animales, con rodearse de un traje, de un vestido oloroso que permita, en aquellos lugares que visita, en aquellos refugios. El animal tiene distintos refugios, tiene refugios en los que permanece más tiempo, en otro los visita ocasionalmente. Probablemente ese almizcle o esas sustancias que genera en las pequeñas glándulas que el desmán ibérico tiene le permiten, le dan una seña de identidad, es su carnet de identidad que va repartiendo. Yo lo llamaría social. Es una especie que se mantiene en unas densidades bajas, en el río, bajas para lo que es un animal de 50-70 gramos. Esperamos que los animales pequeños sean más numerosos que los grandes, y en este caso es un animal que mantiene una densidad de unos 3-4 adultos por kilómetro, en el mejor de los casos, una densidad baja. Lo que sí que hemos visto cuando hacemos radioseguimiento es que los animales, hay una tensión territorial entre sexos. Los machos sí engloban el territorio de una o dos hembras, pero los machos no se soportan, se mantienen cierta tensión que podíamos también ver, aunque de menor manera, en las hembras. Esa tensión, para que no dé lugar a encuentros agresivos que puedan ser, fatales o poco aconsejables en especies con una densidad tan baja, suponemos que se libra más en el mundo del olor, en el mundo a través de los excrementos y de la visita y de esas sustancias con las que se recubre. Ahí se libra esa batalla de la territorialidad. El desmán que llega a un refugio y huele que allí estuvo alguien, pues tomará medidas o marcará con su propio olor, o no lo volverá a visitar. Pero, como te digo, volviendo al almizcle, de poco puede servirle las secreciones tan cortas para eso que hablábamos. Nunca hubieran servido a los perfumistas del siglo XVII o del siglo XVIII. Nunca hubiera servido un animal como el nuestro, en el que no se advierte. Sí. Igual que con el castor sí que se han hecho utilidades, con el desmán hubiese sido posible. El castor es aparte que es un animal grande, que te lo puedes comer, que te puedes vestir con su piel, o sea, sus glándulas son extraordinarias, se pueden pesar. Sí. Se pueden pesar, son algo que se puede tocar, que se puede guardar. Las glándulas de estas especies tan pequeñas apenas son una vesícula, conteniendo un poquito de líquido. Bueno, pues una especie extraña, pintoresca, como hemos dicho, que lleva en la Tierra en una forma similar 30 millones de años, pero que pasó desapercibida para la ciencia hasta ayer prácticamente, pero que, como bien comentabas, fue muy abundante en la península ibérica hasta aproximadamente los años 70, ¿no? Ahí fue cuando de repente empezó a haber un declive fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan amenazado el desmán? ¿Qué está pasando desde los años 70 hasta ahora? ¿Por qué está en peligro de extinción esta especie?
En los años 90 tenemos que pensar, algunos nos puede parecer que la conservación o ese objetivo de conservar los animales siempre ha estado ahí, pero es lo que es la normativa, lo que marca, digamos, el inicio de la conservación de la naturaleza, no solo en España, sino en Europa, relativamente reciente. O sea, esto nace en los años 70, 80, pero se consolida en los 90, y en los 90, como no había suficiente información sobre determinadas especies, se promueve desde lo que entonces era el ICONA. Entonces, el ICONA yo creo que todavía existía y fue uno de los precursores de aquellos inventarios, o por lo menos todavía existía cuando se promueven aquellos inventarios en los años 90, de especies, como digo, que entre todos eran poco conocidas. Participamos en aquel momento en el primer inventario, en el año 89, 90, 91, y nos dimos cuenta que, primero, que la especie en aquellos años ya era complicada de recoger información, era complicado completar. Hicimos un muestreo sistemático creo recordar, de 29 provincias en España, de lo que era su área de distribución potencial. Y al tiempo recogimos de una manera sistemática toda la información disponible de antiguos o de trabajos que se habían desarrollado en los últimos 20 años, entre los años 70 y 90. Y nos dimos cuenta ya enseguida que había un contraste muy fuerte entre la información que se conocía a partir, o la distribución que éramos capaces de dibujar a partir de esos datos de los años 70, y la que estábamos nosotros recogiendo en aquel momento, en aquellos años 89-90. Ya empezábamos entonces a ver un declive. Recientemente hemos hecho un diagnóstico de la situación, hemos vuelto a mirar cómo está la distribución de la especie, y el panorama que nos hemos encontrado es desolador. La distribución de los años 70 era una distribución amplia, toda la mitad norte de la península, salvo zonas concretas de la cuenca y del Duero y la cuenca del Ebro, tenían poblaciones de desmán. En los 90 ya hay una fragmentación muy fuerte, ya se ha perdido el 25, el 30% de la distribución, y en el año en que estamos, en 2025, la reducción del área de distribución afecta a toda la mitad norte y por igual de la península, y se puede cifrar en torno al 75, al 80%. Hoy las poblaciones de desmán que tenemos son un triste reflejo de lo que fue. Son un pequeño número de poblaciones fragmentadas, irremediablemente aisladas entre sí, que tienen muy mal pronóstico, porque las poblaciones, cuando son pequeñas y no pueden intercambiar individuos unas con otras, están abocadas a la extinción, a la desaparición. Así hemos ido viendo cómo desde los años 90, en que empezamos a hacer un seguimiento intensivo, cómo han desaparecido muchas de esas pequeñas poblaciones. Y lo que es más preocupante, nunca hemos visto recuperar ninguna. Siempre el balance siempre es negativo cada año de seguimiento. Esas poblaciones por sí solas no están abocadas, como digo, a la desaparición. ¿Esto a qué conduce? Conduce a que se haya generado una alarma en las administraciones que son competentes, que son en su conservación, y que el desmán, que hasta ahora ocupaba, digamos, en la lista de nuestras preocupaciones, que quedan reflejadas en lo que se llaman los catálogos de especies amenazadas, estaba en una categoría que no era excesivamente preocupante. El desmán ha pasado ya a la categoría, o va a pasar en breve, está en trámite ahora administrativo, va a pasar a la categoría propia, pues, del visón europeo, o la que tenía antes el lince, en peligro de extinción, con la consideración de situación crítica. Comentabas en la maravillosa charla que diste ayer que el desmán ha entrado en lo que los ecólogos llaman un vórtice de extinción, ¿no? Una suma conjunta de muchas causas que hacen que, bueno, en este caso, como estabas ahora mismo diciendo, desde los años 70 hasta el día de hoy tengamos una reducción en el área de distribución de en torno al 75%, ¿no? Los individuos
si bien el número, comentaste que era un número alto, ¿verdad? Sí, es un número que nos puede parecer alto. Hemos hecho una estimación reciente. Normalmente es lo que siempre te preguntan, oye, pero ¿cuántos quedan? Y para España la estimación puede estar en torno a el orden de magnitud de miles de unidades, 6, 7, 8.000 unidades. Pueden parecer muchos animales, pero cuando esos animales están repartidos en 100, 150 poblaciones pequeñas, la cosa cambia. Como comentabas, las poblaciones pequeñas suelen llegar a un tamaño crítico en el que se produce lo que decías, ese vórtice de extinción, ese torbellino, ese remolino que las arrastra hacia la desaparición. Una población pequeña sufre mucho por factores a los que las poblaciones grandes pueden solventar sin problemas. Las poblaciones pequeñas entran en pérdida de diversidad genética, en endogamia. Esto lo hemos apreciado, lo hemos estudiado en esta especie, en el desmán ibérico, y conforme va pasando el tiempo, factores que serían irrelevantes para poblaciones grandes conducen a un menor tamaño poblacional, a una pérdida de la eficacia biológica, y si no median actuaciones de conservación, la especie acaba desapareciendo, o ese núcleo o esa pequeña población acaba desapareciendo. Claro, hablar de 6.000, 7.000, 8.000 individuos en una especie, pensemos, gran carnívoro, sería mucho, pero hay que tener en cuenta primero lo que estabas comentando de que efectivamente si son poblaciones aisladas que están siendo sometidas a un estrés, ¿no? Que indica una tendencia a la desaparición en cada una de las poblaciones, se generan esos fenómenos de endogamia, etcétera. Pero sobre todo una cosa muy importante, que es que un animal pequeño, que no sé en qué punto de la red trófica estará, pero normalmente tiene unas poblaciones mucho más elevadas, unas densidades mucho más elevadas que un gran animal. Entonces, cuando hablamos de cifras, hay que relativizar mucho. Porque claro, si hablamos de que en España tenemos 8.000 osos, sería una maravilla, ¿no? Tener 8.000 osos en España. Sin duda. Pero tener 8.000 gorriones, ¿no? Por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, distribuidos en un área que ocupa toda la mitad norte de la península, pues ya vemos inmediatamente que no es tan maravilla, que además el gorrión se puede desplazar grandes distancias, pero el desmán está encajado en el cauce de los ríos de una tenemos que pensar eso, que el desmán necesita el agua para vivir, para desplazarse y para interconectarse unas poblaciones con otras. Tenemos que ver de manera gráfica la red hidrográfica como un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, en cuanto le hacemos un roto, le cortamos, la red ya no funciona. En el caso de las poblaciones de desmán, en cuanto modificamos en un punto crítico la red hidrográfica, hacemos que desaparezca el hábitat, o ponemos una barrera que el desmán no puede pasar, empezamos a fragmentar esa población. Pequeñas actuaciones o actuaciones muy localizadas, como pueda ser una presa de un embalse, de una central hidroeléctrica, o una afección puntual al río, dividen las poblaciones. Y donde antes tenías 500 ejemplares, pues tienes dos poblaciones, a lo mejor de 400 o de 100 animales, o de 200 y 300, y ahí empieza el drama, porque lo que en un principio fue lo que motivó la fragmentación, lo que en un principio fue el desarrollo industrial y urbano que se dio en los años 70-80 en nuestro país, y que produjo esa fragmentación muy grande de esa red fibográfica, luego acabó siendo factores, digamos, que nos parecían entonces insospechados, pero que están acabando con esas pequeñas poblaciones. Factores como pueden ser la expansión del bisón americano, que como decías, el desmán, en algunas imágenes podemos verlo casi como un depredador apical. La hoja del aliso que llega al río, el macroinvertebrado que se come la hoja del aliso, y el desmán que se come al macroinvertebrado. Pero el desmán es un animal pequeño que en presencia de un carnívoro como el bisón americano se va a convertirse en presa, y una presa poco abundante, aunque el consumo sea ocasional, va a ser un drama. O sea, si cada hembra o cada
cada desmán que perdemos en las fauces de un bisón americano es un drama para la población. Además del bisón americano aparecen factores de amenaza como incendios, como grandes incendios que afectan a superficies grandes, superficies de cuenca grande, o aparecen otros factores como el inevitable, hoy aparece inevitable cambio climático que ha transformado nuestros ríos de una manera muy, muy importante. En el año 2022 y en el 2023 tuvimos por lo menos tres episodios de sequía extrema en el norte de la península, en la región que llamamos eurosiberiana, y muchas poblaciones de desmán que conocíamos no se han recuperado de aquella sequía extrema, han desaparecido por completo. Como te decía antes, son factores que probablemente, como este que hablábamos de momentos de sequía, momentos de escasez de agua, seguramente han pasado muchas veces, las poblaciones de desmanes han sufrido muchas veces a lo largo de los últimos millones de años. Claro. Pero cuando las poblaciones eran grandes, los desmanes se sobreponían, tenían mucho tiempo libre, tenían miles de años para volver a la posición original. Pero hoy no, hoy nuestro paisaje está absolutamente modificado y eso es muy difícil de revertir. Claro, 30 millones de años por aquí. Hace unos 15 millones de años la edad dorada, ¿no? Donde había muchas especies. Ahora tenemos dos. Una encajada aquí en la península ibérica, la otra con una amplia distribución porque tiene más... No, la otra también lo está pasando muy mal. La otra, muy mal, ¿no? Pero muy mal, muy mal. La otra tiene también una biología fascinante. El desmán ruso, brevemente, el desmán ruso vive en aguas estancadas, pero no tiene una vida aburrida. O sea, en primavera depende del deshielo y la inundación de aquellas llanuras aluviales de Rusia y de Ucrania y Kazajstán, donde queda la inundación, hace que los animales se puedan relacionar entre las zonas húmedas en las que están acantonados, necesitan esa inundación para relacionarse, funciona como una curiosa metapoblación, y hoy ese escenario está muy, muy degradado. Sí. O sea, también está en una mala situación, ¿no? Pero lo que pasa es que no sabemos cuál se extinguirá antes. Joder, qué diagnóstico. Lamentable. Pero bueno, lo que yo quería enfatizar es 30 millones de años sobre la faz de la Tierra, soportando cambios climáticos bestiales que han sucedido y cambios en el paisaje y en las especies que poblaban en ellos muy drásticos, y esta especie se ha mantenido, pero claro, llega la sociedad contemporánea occidental y tenemos una especie invasora que es el bisón americano, con la que no ha estado acostumbrada a convivir esta especie. Tal vez comparte área de distribución con el europeo, allí en las zonas de Rusia donde vive. El europeo en España entró a finales del 19, o sea, lleva muy poco tiempo viviendo en nuestro país. Tenemos, como decías, la construcción de presas masiva, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en España. Eso ha fragmentado el cauce de los ríos, ¿no? Tenemos también las sequías que comentabas, algunas de las cuales debidas al cambio climático antropogénico, otras, en fin. Tenemos también los químicos, comentaste ayer, ¿no? El uso de químicos en los ríos, pero ¿cómo ponderarías esto? ¿Crees que ahora mismo es el bisón americano el principal problema sobre el que habría que actuar? ¿Qué medidas tenemos que hacer? ¿Cómo ponderas? ¿Cómo clasificas todas estas causas del vórtice de la extinción que mencionábamos, de mayor a menor importancia en la actuación? Hace 10 años te hubiera dicho que el bisón americano no era un problema relevante, aunque sabíamos que no iba a ser algo a desdeñar. Hoy es importante porque cuando la situación es crítica, cualquier problema se hace acuciante. No podemos hacer una lista, no podemos hacer una gradación. Todos los problemas hay que abordarlos. En el caso del bisón americano, no es solo el desmán el que está seriamente afectado. El bisón europeo también depende, de una manera absolutamente acuciante, depende de que el bisón americano desaparezca. En el caso de nuestro desmán,
las causas son varias y como ya hemos comentado, y las soluciones parten por recuperar hábitat. El hábitat está fragmentado, hay que volverlo a unir, hay que reparar la red eléctrica que hablábamos antes, hay que recuperar esa conectividad. Aunque tuviéramos muchos desmanes, aunque otra de las patas es la cría en cautividad, es aumentar el tamaño de animales disponibles a través de la cría en cautividad, pero aunque tuviéramos muchos animales, aunque la cría en cautividad fuera exitosa, cosa que aún no lo es, no sabemos cómo criar animales en cautividad, necesitamos tener hábitat favorable en gran tamaño, digamos, en un tamaño suficiente para que se soporten las poblaciones. La solución primera es recuperar ese hábitat a través de la eliminación de barreras, de recuperar esos nudos malos, esos malos tramos que hacen que se hayan fragmentado las poblaciones. Y luego la situación ha llegado a ser tan crítica que necesitamos manejar las poblaciones, necesitamos llevar animales de unos tramos a otros de manera que podamos paliar la endogamia tan alta que hemos observado en algunas poblaciones. Las relaciones entre el cruce entre animales de un parentesco muy cercano que vemos cuando hacemos un análisis genético es tremendo, o sea, es algo demencial, y esa endogamia llega a hacer que la eficacia biológica de las poblaciones sea muy baja. Son las tres patas: recuperación del hábitat, manejo de poblaciones y la cría en cautividad. No es tanto ya no es tanto fijarnos ya en las causas, la situación es crítica, como por supuesto el bisón americano es crucial literalmente hacerlo desaparecer. No se trata ya tanto de control como sino hacerlo desaparecer. O sea, sabemos cómo se trabaja el bisón americano. Tenemos en los últimos años han desarrollado, desde el año 12, 13, 14 se han desarrollado técnicas ya exitosas para controlar el bisón americano, y solo es cuestión de voluntad y recursos que eso se pueda lograr. Parece una empresa muy difícil, pero vamos, sabemos cómo se hace, solo hace falta poner recursos a disposición. Las otras medidas de conservación, la cría en cautividad, el manejo de poblaciones y la recuperación del hábitat son más complicadas de lograr que el trabajo con el bisón americano. Pues, Jorge, una entrevista maravillosa. Creo que vamos a cerrar ya. Llevamos hablando ya unos 40 minutos. Madre de Dios. Sí, 43 minutos para ser exactos. Y bueno, yo te quería preguntar ya por último, brevemente, si quieres contarnos cómo está trabajando tu empresa, Desma, y nada, desearle después de esto también un futuro optimista a nuestro ornitorrinco, ¿no? A nuestro desmán. Pues respecto a mi empresa, el rollo que me he metido es básicamente la historia diaria de nuestra empresa y de nuestra vida. Poco más te podría añadir. Agradezco tus buenos deseos, pero la verdad es que es una situación complicada. Yo creo que podríamos abordarla exitosamente, pero vamos a necesitar mucho talento y muchos recursos. Esperemos que seamos capaces, los agentes, los distintos agentes que participan en la conservación del desmán, seamos capaces de afrontar este reto como se merece. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A ti, un placer. Gracias por todo. Hasta la próxima. De acuerdo.